soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keila MC Chalón Bucaramanga. Hoy vamos a seguir con nuestros estudios. Hoy vamos a tocar un tema que en este tiempo no nos hemos parado a analizar nuestras vidas y lo que estamos haciendo bien o mal está conforme a la voluntad del Eterno, que si cuando llegamos a este camino debemos saber que nosotros debemos ir cambiando de adentro hacia afuera y verdaderamente mostrar nuestros frutos. A veces no es tanto el conocimiento, a veces no es tanto los versículos, la palabra que sepamos, a veces es más importante mostrarle al mundo que verdaderamente nuestro Salvador ha hecho algo en ellos, verdaderamente mostrar que ha cambiado o ha tocado algunos aspectos de nuestra vida gracias a Él y ser congruentes, que lo poco que hemos aprendido lo vayamos poniendo en práctica para así verdaderamente mostrar el reino del cielo acá en la tierra. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy es algo muy importante porque nosotros estábamos acostumbrados en nuestra antigua forma de vivir a ir a reuniones, a hablar, a estar en nuestros momentos de alegría, pero todo comunicándonos a veces inapropiadamente y nunca pensamos que esto fuera malo o bueno para nuestra vida. Lo importante era pasar el momento y ya, pero a raíz de esto nosotros debemos analizar que la palabra es muy clara y específica cuando se refiere a estos temas. El tema a tratar es algo que se llama la sonjara o lengua mala o lengua diabólica, como sus traducciones. Y ustedes deben preguntarse si es bueno o malo, o que si esto debe tener repercusiones en nuestras vidas. Sí, hermanos, el Eterno nos lo deja estipulado en su palabra y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para entender todo esto debemos comenzar a estudiar la palabra desde Levíticos 13:1 y 13:2 para comprender desde qué es lo que proviene, de dónde sale o qué es lo que afecta en nuestra vida esta forma a nosotros de hablar. Primero debemos analizar esto. Vamos a comenzar. Dice Levíticos 13:1 y 13:2. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración, la cual puede convertirse en la enfermedad de Sará, él será traído a Aarón, al Cohen o a uno de sus hijos que son Coanim. Para entender esto primero debemos saber qué Sará, qué traducción o qué es lo que nos muestra. En unas Biblias aparece como lepra, pero no necesariamente es lepra, sino la verdadera traducción describe que es en realidad una enfermedad cutánea, la cual tenía un origen exclusivo divino y que estaba relacionada con el castigo del Eterno para alguien que había cometido alguna transgresión. Entonces, ya deduciendo esto, debemos saber que Sará es un problema espiritual que afecta a la piel, la ropa y la casa de un impuro, pero esos son temas que no vamos a tocar hoy en las leyes de la Sará y todo eso. Hoy voy a referir exactamente a la lengua o la sonjara o cómo nosotros debemos enfocarnos si somos ya hijos del Eterno. Debemos saber que este Sará es muy claro que es una mancha blanca con decoración y erupción en la piel. Eso es lo que debemos aclarar ya. Entonces, viendo todos estos temas y viendo esto, debemos analizar de qué depende el Sará y qué es la sonjara o lengua mala. Porque si nosotros cometemos la lengua mala, ¿acarreará esto en nuestras vidas? Entonces, nosotros debemos empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos hablando o cómo lo estamos hablando. La sonjara se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona en forma despreciativa, incluso si lo que se dice es cierto. Según los estudiosos de la Torá, la raíz espiritual de la enfermedad Sará son los que han cometido transgresiones, son los que han cometido algún pecado que va conforme a la voluntad del Eterno. Y ya viendo otros estudios o otros libros en el Talmud, enumera 7 razones por las cuales uno podía verse afectado de Sará. Y el primero nos dice que es la sonjara o los chismes. El segundo es el asesinato, jurar en falso, relaciones sexuales prohibidas, arrogancia, robo y envidia. Esto hace que la enfermedad de Sará sea una enfermedad como ninguna otra. Por una parte era una condición física,
pero realmente era una patología espiritual, o sea, un castigo divino, porque provenía del Eterno. A través del Sará, el Eterno, si podemos analizar, estaba reprendiendo un comportamiento inapropiado y por lo tanto el infractor debería ser apartado de la sociedad. Su manifestación es realmente un castigo sobre la persona que ha cometido esta transgresión. Y debemos saber por qué lo castigaba, porque es algo que detesta nuestro Redentor. Es algo que a él le molesta. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Si nosotros nos dirigimos a ver las escrituras en Proverbios 6, 16 al 19, ahí vamos a encontrar lo que dice la palabra. Existen 6 cosas que Dios detesta y una séptima que rechaza su alma: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocentes, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se apresuran a correr hacia la maldad, el testigo falso que habla mentira, otra vez volvemos, y al que siembra discordia entre sus hermanos. Bendito el Eterno. Por esta razón, si ustedes se ponen a analizar el versículo 2, la enfermedad de Sará debería ser tratada exclusivamente por los Kohanim o por el sumo sacerdote y no por doctores, ya que en ningún caso debía interpretarse como un simple problema médico, sino más bien como una patología netamente espiritual. Nosotros debemos entender, ya empezando a analizar todo esto, que la capacidad de hablar es la capacidad de nosotros expresarnos es la que distingue al hombre de todas las criaturas. A través del habla, el hombre cristaliza sus pensamientos y esto a su vez lleva a la acción. Pero nosotros estamos acostumbrados que primero hablamos y después pensamos. Por eso es algo muy llamado a tener en cuenta que primero debemos pensar y después hablar. Porque como dice el sabio Salomón allá en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en manos de la lengua. Por eso esto es un llamado, hermanos, a primero, antes de cometer una imprudencia en nuestra forma de hablar, analicemos qué es lo que vamos a decir, si es conforme a la voluntad del Eterno y si esa persona verdaderamente se merece lo que nosotros vamos a hablar de ella. Siguiendo analizando esto, ¿qué motiva a una persona a hablar mal de otra? ¿Qué motiva a esa persona? Eso lo debemos saber que es un problema de baja autoestima. Cuando una persona tiene baja autoestima, debemos analizar que tiene 2 opciones. Primero, que es autoconstruirse, de levantarse de ella misma. Y sabemos que esto requiere mucho trabajo para todo el mundo. Pero como hay gente que es conformista, hay gente que es muy simple, coge la segunda. ¿Y cuál es? Bajar la autoestima de los demás. Hablar de ella para que cuando nosotros o él vea que está cayendo, el que está cometiendo esta imprudencia se va a levantar y se va a sentir mal, se va a sentir mejor. Acá nosotros nos debemos preguntar de qué tipo de persona queremos ser. Nosotros autoconstruirnos cada día más con la voluntad del Eterno o dañar lo que tenemos a nuestro alrededor para nosotros sentirnos mejor. Eso es el punto a analizar. Por eso hay muchas palabras o hay muchos versos donde uno empieza a estudiarlos y empieza a analizar que verdaderamente debemos medir nuestra forma de hablar. Por eso allá en el Salmo 34:13 dice: cuida tu lengua del mal y tus labios del engaño. Debemos cuidar o seguir cuidando nuestra boca. Así que, hermanos, nosotros debemos controlar nuestra lengua, no la dejemos suelta. Pensemos antes de expresarnos, pensemos antes de decirle algo a alguien, si de pronto le va a herir sus sentimientos o si se lo vamos a expresar, digámoselo de buena manera, pero lo más importante, que usted esté frente a esa persona. ¿Por qué decimos esto? Porque cualquier palabra que salga de nuestra boca puede tener un efecto inimaginable de acuerdo a la palabra. Debemos saber
que por estas cosas o por estas palabras que salen de nuestra boca pueden pasar muchas cosas. Y el Eterno nos lo ha dejado ver en su palabra. Y para ver el ejemplo más claro está en lo que le pasó a Moshe. Éxodo 4, 6, 7, él nos dice: y añadió Hashem y le dijo, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa. ¿Qué le estaba diciendo? Acordémonos que le estaba hablando a Abraham. ¿Qué le pasó? Le dijo que él necesitaba una prueba. Metió su mano y cuando salió estaba llena de sara blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando se la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. ¿Qué analizamos acá? Moshe tuvo Sara por un leve momento en su mano como una señal. ¿De qué? De que había hablado la sonjara contra el pueblo de Israel, diciendo que no le iban a creer. Él no había escuchado lo que el pueblo iba a responder. Él se estaba adelantando a los hechos y le dijo al Eterno, no, ese pueblo no me va a escuchar a mí no me va a creer. Por eso dicen los sabios que le sucedió eso en este momento. Seguimos analizando la escritura y podemos ver otro ejemplo y el más importante. ¿Dónde está eso? Vamos a abrir nuestra palabra números 12, 1 al 5, donde ahí podemos ver el ejemplo más claro que fue lo que pasó con Miriam y Aarón. Todos sabemos que ese ejemplo está ahí, 12, 1, 5, si lo van a leer en su casa. Luego el resumen, si ellos ven, ellos sabemos que Miriam y Aarón les dio por hablar de Moshe y de su esposa Cushita y a difamar de ella. Y entonces, ¿qué hizo el Eterno? Los sacó afuera a los tres y le dio una enfermedad a Miriam. Sabemos que a raíz de esto el campamento se detuvo. Además de la enfermedad de la piel que le dio a Miriam con Sara, el campamento debería estar aislado. Ella debería estar afuera de la comunidad y advirtiéndoles a los demás que se mantuvieran lejos de ella. Debemos saber que este castigo es medida por medida. El haber hablado mal de alguien, el haber insinuado algo mal de alguien, deberías saber que así como tú lo haces, alguien lo va a hacer a tus espaldas. Vemos que a Miriam la sacaron del campamento durante 7 días para purificarla. Mientras tanto, la comunidad, lo que les estaba informando, o el pueblo la tuvo que esperar sin moverse de allí. Todo esto es el resumen de eso. ¿Qué vemos? Vemos que por una sola persona que cometa esta transgresión, o vemos que con una sola persona que cometa este pequeño pecado, que nosotros a veces no nos damos cuenta, nuestro hogar puede quedar estancado. Nuestras finanzas pueden quedar estancadas. Nuestra vida espiritual puede quedar estancada. Nuestras empresas, todo puede quedar estancado porque la palabra es clara cuando dice que a Miriam la sacaron y todo el pueblo la tuvo que esperar durante 7 días. ¿Para qué? Para que ella se rectificara y ella tuviera sanidad y así poder avanzar nuevamente. Por eso es algo muy importante para analizar, hermanos, lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo otro? Lo único que nosotros debemos saber es que cuando a nosotros no nos agradan las personas, cuando nosotros no nos soportamos las personas, no debemos llenarnos de envidia, de chismes, de malos pensamientos, no vivir juzgando, sino cambiar y pedirle al Eterno que ayude a cambiar nuestro corazón para poder cumplir ese mandamiento de amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Si tú no quieres que hablen mal de ti, tú no hablas mal de él. Esa es una regla, por eso es medida por medida. Por eso nosotros no debemos primeramente juzgar, sin antes ver los frutos de la persona. Por nuestra forma de hablar no podemos ver cómo es esa persona.
Nosotros para conocer a alguien verdaderamente necesitamos ver si tiene buenos frutos, cómo es su forma de ser, cómo es su actitud, no por su forma de hablar, porque a veces vamos a caer en el error. Hay algo que nosotros debemos alargar y hay un cuento muy importante para eso, que es cuando había una niña que tenía 2 manzanitas en su mano y la mamá tenía mucha hambre. Y entonces ella le dijo, regálame una manzana. Y la niña llegó y volvió a mirar sus manzanitas, cogió una, la limpió, la mordió. La mamá se quedó mirándola y pensó para sus adentros, esto no fue lo que quería. Y empezó a pelear. Después cogió su otra manzanita la niña, volvió a morderla, saboreó, y la mamá otra vez quedó hinchó y empezó a enfurecerse. Juzgó antes de tiempo. De un momento a otro la niña le responde, mami, esta es la mejor manzana para ti. Ella solamente estaba probando cuál era lo mejor que le podía dar a su mamá. Y a veces a nosotros nos pasa eso en la vida, hermanos. Pensamos o miramos la forma de la otra gente hablar, pero miramos primeramente, espere que terminen sus acciones, espere que terminen la forma o su obra, qué es lo que están haciendo para poder nosotros sacar una conclusión. No juzguemos y no murmuremos, hermanos, porque la palabra es clara ya en Santiago 4:11 que dice, hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano, juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá y está juzgando a la Torá. Entonces no eres un hacedor de Torá, sino un juez. Entonces nosotros empezamos a ver que con un miembro tan pequeño nosotros podemos causar tanto daño. Por eso dice que con un miembro tan pequeño nosotros podemos prender un fuego extenso. Y si hacemos eso, no seríamos guardadores de Torá, sino seríamos unos jueces. Y hay una historia sobre eso que nosotros debemos analizar. Cuando tú hablas mal de alguien, la pregunta acá es, ¿quién eres tú para hablar mal de esa persona? ¿Tú eres su creador? ¿O tú eres otra parte de la creación? ¿Tú eres el que verdaderamente estás analizando lo que estás haciendo en tu vida? Porque estás en ese momento que juzgas a otra persona, en ese momento te estás volviendo como un creador. Y acá la pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a la creación del Eterno? Nosotros no somos nada. Nosotros simplemente somos seres mortales que debemos obedecer y mostrar su reino. Por eso hay un cuento muy importante también que se me vino a la mente, y es sobre un hombre que habló alguna vez mal de su rabino. Y el rabino quedó atónito. Pero el muchacho cayó en cuenta y fue y le pidió perdón a su rabino, que lo perdonara, que su deseo era reparar el daño. Y el rabino, como él respondió con otra forma, y le dijo que tomara un cuchillo y que abriera una almohada rellena de plumas y que él luego tirara esas plumas al viento a ver qué pasaba. El hombre hizo esto, le hizo caso, y todas las plumas, pues calculándolo, sabemos que se esparcen por cualquier lado. Y entonces el joven, cuando hizo esto, se le acercó al rabino y le preguntó, ¿me perdona? Y el rabino le respondió fácilmente, tan pronto logres recuperar todas las plumas, te perdonaré. Y el muchacho le dijo, pero eso es imposible. Dijo el hombre, dijo esto. Entonces, en conclusión, debemos saber que cuando nosotros hablamos mal de alguien, el daño se difunde y tiene consecuencias muy a largo plazo. Es imposible reparar el daño porque se difunden consecuencias muy a largo plazo, y debemos ver que estamos cometiendo o estamos dañando a la otra persona. Por eso el rey David allá en Salmos, él compara esta lengua o esta forma de hablar con flechas, porque causan mucho daño, y después cuando uno las va a hacer puede afectar a la otra persona hasta causarle la muerte. Las palabras son tan poderosas que pueden quebrantar relaciones, arruinar reputaciones, o bien pueden identificar o inspirar a alguien.
Todo eso depende de la palabra. Todo el mundo es contento hablando, todo el mundo es contento a veces juzgando, pero nosotros debemos analizarlo. Por eso dice el Midrash ya más a fondo que la serpiente en el Edén difamó al Creador al decirle que a Eva que el Eterno le estaba prohibiendo que comiera del árbol de la sabiduría, debido a que temía que Eva se le pareciera a él. Y por estas palabras acordémonos que le causaron la muerte a toda la humanidad. Y por estas palabras el Creador marcó a la víbora para toda la eternidad y le puso 2 señales. La primera, cubrió su cuerpo con manchas blancas, escamas, zará. Y lo otro, le partió la lengua. ¿Y por qué? El Eterno exclamó: malvada, ver tu lengua partida, los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar la sonjará. En las escrituras debemos saber que comparan a los chismosos con una víbora, que pues ambos atacan a sus víctimas sin tener un beneficio tangible. ¿Dónde está eso? Salmo 143 dice: afilan su lengua como serpientes, veneno de araña hay en sus labios. Comprendiendo esto, debemos saber que chismear no es solo dar riendas sueltas a nuestra imaginación sobre la vida ajena, es un intento de elevarnos a nosotros mismos. Resulta muy atractivo, hermanos, ensuciar a la otra persona, a los demás de una manera instantánea, y así nosotros vernos los superiores, nosotros vernos los mejores, en lugar de ir subiendo cada uno a su ritmo, levantarlo de una forma mejor, o levantarnos de una forma mejor. Ok, por eso dice la palabra, también seguimos analizando en Proverbios 16:28, que un hombre en falso enciende la contienda y el quejoso ahuyenta a su enemigo. ¿Cuál es el hombre falso? El que habla e inventa a las espaldas de uno. Es el que lleva y trae chismes. Por eso dice que él enciende las contiendas. Es tan falso que no aguanta en el momento que está, porque él quiere llamar la atención, él quiere que todo esté tranquilo, pero a su conveniencia, no con los de los demás. Eso es una forma de manipulación, una forma de, como estilo Nimrod, que decía que era un diestro cazador pero de almas, tenía una lengua para cautivar a las personas, y ya cuando las cautivaba, haciendo que se alejaran del verdadero propósito del Eterno o de las personas, ya causaba o ya las manipulaba. Todo esto es lo que nosotros debemos saber. Debemos saber que tarde o temprano la verdad se va a saber. El Eterno siempre apoya a las personas justas, siempre lo hemos visto desde Bereshit hasta Apocalipsis. Por el momento van a caer, pero el Eterno en su bondad nunca las va a dejar caer en vergüenza y siempre va a llegar a la verdad. Debemos entender que también la sonjará es un mandamiento, que hablar mal de alguien no se debe, porque el Eterno lo va a castigar. ¿Dónde está ese mandamiento? Éxodo 20:16 dice la palabra: no darás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no hablar mal de nadie, o sea, no cometer la sonjará. A estas personas que no hablan mal de nadie se premiarán, ya sabemos, por ser personas justas. El Eterno llegará el momento que las va a volver a colocar en sus sitios. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a mucho, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué es lo que hace una persona que está conforme a la voluntad del Eterno y se expresa conforme a su voluntad? Apacienta a las personas en lugar de encender el fuego, en lugar de incrementar un chisme para que todo se rompa, sino más bien va a trabajar en la unidad como un pueblo que somos. Eso es lo que nosotros debemos saber. Nosotros debemos saber que debemos dejar el orgullo, los chismes, las peleas. Debemos saber es que cada uno debemos ser mejores personas, para que mostrar al mundo que ya somos luz y no seguimos siendo la misma oscuridad. A veces nos dedicamos a enseñar palabra, o a veces nos dedicamos a hablar y hablar, pero nunca nos hemos puesto a analizar si estamos andando como verdaderamente Él quiere que nosotros andemos. Nosotros podemos ser los más obedientes, podemos ser las mejores personas, pero si dejamos correr nuestra lengua, todo en la vida va a cambiar, como se los decía en Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. ¿Tú qué haces obedeciendo? Pero si un momento a otro llegas y calumnias a alguien, si un momento a otro
juegas con la reputación de esa persona, ¿qué va a pasar en tu vida? Debemos saber que debemos escoger qué camino tomar. Y lo más importante es saber que debe ser por el lado que esté conforme a la voluntad del Eterno. La Torá prohíbe que tú andes también propagando el rumor o propagando el chisme. ¿Dónde está eso? Levíticos 19:16 dice que no andes chismeando en tu pueblo o entre nosotros, la congregación. Eso es claro. Vamos a abrir un momento Levíticos 19:16 para ir terminando, porque son cortos videos y esto es lo que necesitamos saber. Dice: no calumniarás o no chismearás a los de tu pueblo, ni atenderás contra la vida de tu prójimo, porque yo soy Yahweh. Un mandamiento. Debemos saber que el chisme causa mucho daño. El chisme destruye a las personas. El chisme debilita su forma de ser. El chisme de pronto lo puede alejar del camino del Eterno. Debemos saber que eso se debe en la forma como nosotros nos tratemos de comportar. Si somos luz, sé luz. No trates de alejar a las otras personas, sino tratas de acercarla. Debemos recordar lo que hizo Miriam para nosotros poner en práctica todas las generaciones, para que no nos vuelva a pasar, para que no quedemos en el mismo estancamiento, en la misma tristeza, en la misma agonía. ¿Dónde está eso? Eso es un mandamiento también de recordarlo. Deuteronomio 24:9: recuerda lo que hizo Yahweh tu Dios, lo que le hizo a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto, porque el Eterno porque Él nos recuerda y nos da el mandamiento de recordar lo que hizo Miriam antes de llegar a las bendiciones, para poder mirar lo fuerte y malo que es hablar de alguien. Conclusión: debemos saber que el único miembro del cuerpo que parece que nunca se cansa es la lengua. Ella puede hablar 24 horas y seguir y seguir. Y si está activa tanto tiempo, hay que tener cuidado. Es una boca o una lengua contra dos ojos y contra dos oídos. Entonces, hermanos, esto es un llamado a la reflexión. Cuidemos nuestra forma de hablar, cuidemos nuestra forma de expresarnos, cuidemos nuestra forma de mostrarnos hacia una sociedad. Si nosotros somos hijos del Eterno, debemos mostrarnos tal como Él nos ha llevado a este camino. Y paso a paso ir cambiando, y paso a paso ir mostrándonos frutos. Nosotros no necesitamos manipular, nosotros no necesitamos andar chismeando, nosotros no necesitamos bajar a la otra persona o al otro maestro o al otro pastor, no necesitamos bajarle su autoestima. Nosotros somos llamados a enseñar y ser luz y a ser una fuente de bendición. Si tú haces esto, detente un momento en tu camino y analízate, respira profundo y revisa si estás andando conforme a la voluntad del Eterno o a la tuya. Lo único que debemos saber es que si seguimos cometiendo esta transgresión con nuestra boca, nuestro mundo va a quedar en un paro total. Lleva esto en tu mente y en tu corazón y acuérdate que todos los días nosotros debemos cambiar desde adentro hacia afuera, y así es como verdaderamente vamos a mostrar al que alguna vez hizo la obra en nosotros, y así es como verdaderamente vamos a mostrar que Yeshua tocó nuestros corazones siendo congruentes, y esa es la única forma de mostrar que Él ha hecho algo en nuestras vidas. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que Él sea glorificándose, y esperamos que esta enseñanza les sirva para que entiendan que debemos cuidar nuestra boca, porque todo lo que se diga acá en la tierra es atado en el cielo. Shalom, shalom, muchas bendiciones para todos.